tal amigos? Una vez más en su programa Mejor darse la mano que darse la espalda. En esta oportunidad entrevistaremos a lo que nos queda del equipo evaluador de la Unidad de Justicia Vecinal de Macul y partiremos con mucho agrado con nuestro abogado Marcela Murillo, que es parte del equipo evaluador. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien también. Qué bueno. Me gustaría que partiéramos preguntándote qué es lo que haces, cuál es tu cargo en la unidad, exactamente qué es lo que haces, cuáles son tus funciones. Bueno, yo me llamo Marcela, soy del equipo evaluador y mi función fundamental es atender a los usuarios dentro del proceso de evaluación. Lo que hacemos es, en definitiva, entrevistarlos, determinar cuál es el conflicto, mapear el conflicto, determinar las necesidades, las pretensiones de cada una de las partes. Tanto el requirente, que es la persona que ingresa a la unidad con el caso, como el requerido, que es la otra parte, con quien se tiene el conflicto. ¿Ustedes determinan si el conflicto o el requerimiento va o no va a la unidad? ¿Eso es? ¿Pueden rechazar uno, por ejemplo? No, en definitiva no, eso lo hace el equipo de recepción. Las personas primero ingresan al equipo de recepción, el equipo de recepción determina si el conflicto califica o no califica. Si califica y está dentro de los casos que nosotros vemos, lo entrevistamos, pasa a nuestra evaluación, nosotros lo entrevistamos y tratamos de indagar el máximo respecto del conflicto. Entonces, todas las preguntas que nosotros hacemos tienen por objeto determinar en qué consiste el conflicto, cuáles son los hechos que configuran el conflicto. ¿Y determinan qué ustedes finalmente? Nosotros lo que hacemos es explicarle a los usuarios en qué consiste nuestro proyecto y las distintas formas en que nosotros podemos ayudarlos. ¿Ya? Y esas formas son, en definitiva, ciertas herramientas que la unidad pone a disposición de las partes, de los vecinos, para la resolución de los conflictos. La mediación, por ejemplo, la conciliación y el arbitraje. Y ellos voluntariamente deciden cuál es la puerta que quieren utilizar, en definitiva. Está la juzgado de policía local también, ¿verdad? Y también, sí, importante, tratándose de materias de competencia de los juzgados de policía local, nuestra abogado de la CAJ también puede representarlos ante el juzgado de policía local en la eventualidad que la otra parte con quien se tiene el conflicto no quiera participar voluntariamente en la unidad. Perfecto. Puesto que la participación siempre es voluntaria. Claro. Si entiendo bien, entonces ustedes revisan en detalle, hacen preguntas para saber exactamente de qué se trata y según ello sugieren una de estas puertas, ¿verdad? Una de estas puertas, le explicamos claramente en qué consisten las puertas y ellos eligen la puerta. Nosotros contamos con una pauta de evaluación que le aplicamos a cada uno de nuestros evaluados, ¿ya? Y que tienen por objeto indagar en qué consiste específicamente el conflicto. Como por ejemplo, si se trata de materia de copropiedad y cobro de gastos comunes, indagamos primero si están organizados bajo la ley de copropiedad, si es una organización formal o es una organización informal y no están organizados bajo la ley de copropiedad. Indagamos efectivamente si existe comité de administración, no existe comité de administración, quién cobra los gastos comunes, en qué consisten los gastos comunes, el monto de los gastos comunes. O sea, ustedes revisan en detalle de qué se trata, todos los antecedentes, exhaustivamente. Revisamos. Para hacer una idea bien a cabalidad de lo que está pasando. Sí, la finalidad de nosotros es mapear efectivamente el conflicto, determinar cuáles son los hechos, como te digo, que configuran el conflicto, a fin de prestarle también asesoría a la persona evaluada y poder contactar eficientemente a la otra parte con todo el conocimiento de los hechos. Perfecto. Hagamos un poco de historia, ¿te parece? Ya sabemos cuál es la función del cargo, ¿verdad? ¿Cuál fue tu experiencia anterior, antes de trabajar acá en la unidad? ¿Qué hacías? Bueno, antes de trabajar en la unidad, yo una vez que me recibí trabajé en los tribunales civiles de Talcahuano, donde se trata de tribunales que tenían competencia en materia civil, laboral, en materia de pesca. ¿Ya? Ahí me correspondía desempeñarme como funcionaria y también trabajé con el juez en la redacción de la sentencia. En definitiva, él me dictaba y yo en el fondo digitaba las sentencias y aprendí mucho respecto del tema judicial. ¿Es muy distinto lo que estás haciendo actualmente? Sí, es bastante distinto, porque aquí el trabajo es un trabajo que tiene carácter comunitario, donde existe una relación inmediata con los usuarios del sistema. ¿Será esa la principal diferencia, el hecho que estás con la gente ahí cara a cara permanentemente? Claro, en el tribunal uno en definitiva atiende a la parte demandante, la parte demandada en algunas audiencias, yo también me correspondía tomar las audiencias, pero aquí el vínculo es mucho más inmediato. La relación con los usuarios es mucho más directa, hay una relación más permanente. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué te ha parecido el hecho justamente de que la relación sea más directa y permanente? El hecho de estar con las personas ahí constantemente hablando con ellas, resolviendo lo que tú me decías recién. Eso implica ¿Ha sido bueno para ti? Ha sido bueno, eso implica que se genera un vínculo
entre las personas cuando en evaluación después el conflicto pasa a la puerta. Siempre uno mantiene el contacto con las personas, sobre todo después en la etapa de seguimiento, cuando nos corresponde hacer algún seguimiento, o cuando las personas ingresan nuevamente por otro conflicto. Hay una relación más directa, hay un compromiso también más directo con las personas. Antes de continuar con eso, me gustaría preguntarte cuál fue tu motivación para postular al cargo, porque esta es una experiencia piloto, ¿cierto? Es un proyecto, ¿cómo le llaman ustedes? Es un proyecto piloto, es un estudio práctico. Estudio práctico, un estudio práctico. Un estudio práctico. Lo que significa que no se ha hecho antes, no se ha implementado y es bastante nuevo en todo término. Entonces, me gustaría saber, cuando tú te enteraste de esto, ¿por qué pensaste que sería bueno postular o trabajar en esto? Porque yo conozco la experiencia en tribunales, conozco, he estado cercana a lo que hacen los juzgados de policía local, y los juzgados de policía local, que son en definitiva los llamados a tratar de resolver este tipo de conflictos, están saturados por materias de infracción a la ley de tránsito. ¿Ya? Y por lo tanto no tienen tiempo de conocer estos conflictos que son de carácter vecinal, que son del día a día, que afectan a un número importante de nuestros habitantes del país, y hay un número importantísimo de conflictos que no se están resolviendo. Ya, en fondo se trata de terreno de nadie, y la motivación principal fue tratar de colaborar en un proyecto que implicaba mayor acceso a la justicia, un sector importante de la comunidad. Con algunas personas que trabajan ahí en la unidad, compañero de trabajo tuyo, comentábamos en otro programa el hecho de que, por doméstico que sea o por menor que parezca, un problema vecinal puede ser algo tremendo para la persona que lo sufre. Pueden pasar 20 años siendo un verdadero dolor de cabeza y no se tiene la oportunidad de resolverlo. Pareciera que por el hecho de que sea vecinal o que sea con alguien que vive cerca tuyo, por decirlo de otra manera, pareciera no tener importancia, pero sí lo tiene. Tiene una importancia fundamental. Uno que creería, como dices tú, que por ser vecinal la importancia es menor, pero la calidad de vida se afecta de manera increíble. Por ejemplo, en el caso de dos vecinos, donde existe un muro medianero y existen árboles que están plantados cerquita del muro medianero, hay un problema de follaje, y uno de los vecinos, ¿no es cierto?, reclama constantemente porque el otro tiene sus árboles inmediatos al muro medianero y no los corta y no los poda. ¿Ya? Y eso significa que, por ejemplo, algo tan simple como las paltas, los duraznos, los damascos, caen constantemente en época de verano, ¿cierto?, molestando mucho al vecino, y cuando no hay acceso a comunicación con el otro vecino, eso genera frustración, genera un poco para las personas imposibilidad de resolver el problema, nadie los escucha, y son cosas tan simples que pueden resolverse conversando. Claro, y muchas veces también veíamos con otros compañeros de trabajo tuyo el hecho de que, al no haber ese diálogo, no haber ese contacto, la situación se alarga y se hace eterna. Y ustedes le ofrecen la posibilidad de tener ese contacto, de salvar esa valla, ese frío, por así decirlo, que hay entre los vecinos. En un caso de un amigo justamente tiene problema con los ciruelos del vecino. Sí, eso. Y los ciruelos son súper sucios, las ciruelas en definitiva dejan la embarrada ahí en su terraza. Y no tiene contacto con su vecino. Entonces él termina cortando por su lado y qué sé yo, y muy enojado. No, y en definitiva... Y todos los años, perdona, en esta fecha más o menos pasa exactamente lo mismo. Y el conflicto, incluso aunque tú lo veas que es tan básico, puede efectivamente escalar. Donde no hay contacto con el vecino, muchas veces hay palabras entre un muro al otro muro, y ahí eso genera que, en definitiva, pueden incluso llegar a golpes, a gritarse, a violentarse verbalmente. Por un tema tan fácil, a lo mejor, de resolver como llegar a un acuerdo respecto de la poda de los árboles que tienen en común. Una pregunta entonces, ¿resultará de este trabajo que ustedes hacen, de este acercamiento que permiten y este diálogo que permiten entre los vecinos, que mejore justamente la relación entre los vecinos después, independiente del problema que ya está resuelto? Supongamos el vecino se compromete a podar los árboles cuando corresponde. ¿Ustedes tienen alguna noticia de que esto hace que después ellos mantengan un diálogo respecto a otras cosas? Mira, en la medida que ellos tomen conciencia de que existe un conflicto, porque hay veces en que una de las partes no tiene idea de cómo está afectando al otro, ya en la medida que tomen conciencia que sí existe un conflicto, que ese no actuar de uno de los vecinos realmente está empeorando la calidad de vida del otro, ya, y logran entender eso, y efectivamente se logra resolver el conflicto, y además se logra prever, ¿cierto?, que a futuro vuelvan a tener conflicto por el mismo problema, porque sigue un acuerdo respecto a, por ejemplo, la forma y el tiempo en que se efectúa la poda de los árboles. ¿Mejorará el diálogo? Eso es lo que te preguntaba. Sí, mejora el diálogo, porque necesariamente van a tener que, incluso hoy día un caso que fue,
se hizo el seguimiento y uno de los vecinos que generaba el problema con los árboles estaba muy comprometido y estaba indagando respecto del tiempo en que debía cortar, que era un durazno, las raíces del durazno que habían pasado por el otro lado a la propiedad del vecino. Entonces, necesariamente tienen que estar, se logra un acercamiento y no en todos los casos, pero en una cantidad importante de los casos logran entablar por lo menos un primer contacto. Se favorece, por así decirlo. Se favorece, se rompe ese hielo y ya es más fácil el acceso al otro vecino. ¿Cómo es tu evaluación personal y profesional de este tiempo que llevas trabajando? ¿Llevan cuántos meses? Llevamos 7 meses. A mí, en realidad, respecto a la evaluación personal, yo me siento muy contenta de estar colaborando en un proyecto que es nuevo y en un proyecto que facilita el acceso a la justicia y donde he visto que muchos vecinos que sentían que la justicia no llegaba a su casa, ya y que estaban alejados de este tema de tribunales de justicia, han logrado resolver los conflictos a través de estas herramientas autocompositivas, que no implican judicializar. En realidad, desde ese punto de vista, me pone muy, muy contenta haber colaborado con eso, en un proyecto que está ayudando a la comunidad. Ahora, yo lo veo desde el punto de vista de alguien que no tiene ninguna relación con lo judicial. A mí me parece que es muy amable la oferta, porque como no se judicializa, sí. No aparece como una figura de autoridad o alguien de afuera o coercitiva o que dispone, sino que se resuelve entre ellos mismos, ¿no? Y ustedes favorecen que eso ocurra así. Sí. Todo pareciera muy amable. Es como, sí, porque el fundamento de este proyecto es la voluntariedad, de manera que a ellos no se les cita bajo procedimiento de arresto, con carabineros, sino que tenemos una facilitadora, que es Carolina, que ustedes ya la entrevistaron, sí. Que facilita en definitiva el acceso a la unidad y los invita a participar voluntariamente. No los persigue, los claro, invita, los invita. Es una invitación a participar y a resolver el conflicto, y de forma muy amable. Ahora, ustedes lo invitan además a resolver el conflicto, es decir, mira, vengan a sacarse un peso de encima, por así decirlo, ¿no? Sí, así como alguien puede invitar a otra persona en un paralelo. Y fíjate, lo importante es que ellos tomen conciencia que ellos, y que nosotros colaboramos a través de estas herramientas autocompositivas a que ellos asuman que existe un conflicto y que ellos resuelvan un conflicto y no un tercero resuelva el conflicto por ellos. Que se hagan cargo. Que se hagan cargo de su conflicto, que enfrenten el conflicto y que entiendan que la resolución del conflicto depende en un porcentaje muy grande de ellos. Una pregunta entonces, ¿pasará que las personas que van o hacen uso de este servicio se llevan una herramienta o herramientas para la casa? ¿Aprenden de alguna manera, crees tú, una opinión? ¿Que ellos aprenden luego a resolver otra clase de conflictos? ¿Se llevarán algo para la casa de eso? Por lo menos en aquellos casos que a mí me ha tocado intervenir en la mediación, no mediando, no soy la mediadora, pero sí he participado escuchando a la mediadora. En el proceso de mediación, en muchos de los procesos en que yo he asistido, se logra efectivamente la comunicación y las partes entienden lo fácil que es resolver comunicándose. Entonces, en esos casos yo creo que adquieren ciertas herramientas para enfrentar de mejor manera un conflicto por la experiencia que han logrado dentro del proceso de mediación. Entonces, podemos decir, como una suerte de síntesis de lo que hemos estado hablando, que una piedra fundamental del trabajo que ustedes hacen es favorecer el diálogo, ¿no? El hecho de que facilitan que las personas se comuniquen, como dices tú, entre ellos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es así? Sí, es así, porque en la mediación está la mediadora que interviene con todas sus herramientas y ella despliega todas sus herramientas a fin de que las partes se pongan una en el lugar de la otra, logren sacar el conflicto, mirarlo desde otro punto de vista, se hagan cargo del conflicto y generen en definitiva un acuerdo por su propia voluntad. Lo mismo también en el caso de la conciliación, la conciliadora los escucha y les propone determinadas fases de arreglo y las partes discuten respecto de esas fases de arreglo. Las personas conversan, discuten, dialogan en torno a la conciliación, en torno a las bases, a las propuestas que hace la conciliadora. Y bueno, si efectivamente no hay una posibilidad de acuerdo, también la otra puerta es el arbitraje, donde resuelve la juez árbitro de la unidad. Ahora cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia con el equipo de trabajo? El equipo ha sido muy bueno, el equipo de trabajo, tenemos una muy buena relación entre todos, tenemos una muy buena coordinación. Yo básicamente trabajo muy cerca con el equipo evaluador, que somos 3 personas, y nos apoyamos, nos complementamos y nos coordinamos bastante bien. El espíritu en general con el que ustedes enfrentan esta situación, tratando de hacer aporte a la comunidad, es un espíritu que debe tocarles a ustedes también, me imagino, ¿no? Es decir, yo te insisto con esto de que veo que la propuesta es de mucha amabilidad, sí. ¿Cierto? Es como decíamos recién, en vez de perseguir a alguien, que es una cosa hostil, por lo menos para el perseguido, sí. es una invitación, ¿no? Y eso es algo obviamente muy amistoso.
¿Será también parte del equipo, del clima que ustedes tienen como equipo de trabajo, Sí. el hecho de que todo el sistema está funcionando sobre la idea de lo amable? Sí, y además que dentro del equipo de trabajo yo creo que todos son un poco idealistas, en el sentido que tienen la camiseta puesta. Creen fervientemente que los problemas pueden resolverse conversando, acercando las partes, evitando la judicialización. Es una palabra difícil esa. Judicialización. Es difícil. Cuéntame, ¿tienes algún caso en memoria como que nos sirva de testimonio de lo que Sí, han hecho fíjate, ustedes, lo que han hecho me acuerdo del caso del gatito Juanín, no sé si lo han conversado, ya uno de los requirentes, la persona que se acerca a la unidad, tenía un gatito ya muy querido, y resulta que este gatito, una de las veces que sale de la casa del requirente, es mordido por un perro de una vecina. ¿Ya? Y esa mordedura le provoca daños que lo llevan a la clínica, ¿ya? A la clínica veterinaria, y en definitiva tiene bastantes lesiones que le provocan la muerte. ¿Se murió Juanín? Juanín, es el gatito Juanín, y se murió, ¿ya? Y por lo tanto el dueño de Juanín incurrió en varios gastos, ¿ya? Por el tiempo que estuvo en la clínica, Claro, por alrededor, si me acuerdo, como 500.000 pesos. Lo que se hizo en la unidad era complicado el caso, ¿ya? Acercar a la otra parte. Carolina fue, visitó a la otra parte, y ambas partes acordaron conversar el caso, resolverlo en el proceso de mediación. Efectivamente se hizo la mediación, la dueña del perro asumió la responsabilidad que ella tenía porque dejó al perro fuera en la calle sin tomar las medidas, ¿no es cierto?, tendientes a evitar todo un daño que puede producir al perro, y pagó los 500.000 pesos en cuotas, donde tuve 10.000 pesos, en cuotas muy bajas. Y ese acuerdo tengo entendido que se está cumpliendo hasta ahora. Qué bueno. Sí, eso fue bien bonito, bien reparador, porque muchas veces las personas no toman conciencia de lo que significa para otros el daño a sus mascotas. Ustedes piensan que es un animal y se murió, pero hay un vínculo emocional importante de las personas que tienen mascotas y que se vinculan de otra forma con los animales. Podríamos decir también como una especie de conclusión de lo que estamos hablando ahora, justamente a propósito de testimonio, que el hecho de enfrentar un problema, de escuchar al otro, porque estamos hablando siempre del diálogo, ¿verdad? Sí. De escuchar al otro, de ponernos en los zapatos del otro, nos permite justamente ser más empáticos, ¿no? Es decir, Esa es la idea. nos permite salirnos de nuestra burbuja y entender que al otro le pueden estar ocurriendo las mismas cosas que a uno, por ejemplo. Porque esta señora la dueña del perro, de haber querido mucho a su perro también, ¿no? También. Y decir, alguien puede querer tanto a su gato como yo quiero a mi perro, y ponerse en el lugar de él. Y eso lo hace más humano, por así decirlo también, ¿no? Sí. Y eso es lo que se logra, por lo que yo he visto en el proceso de mediación. La empatía, el ponerse uno en el lugar del otro. Y además que la mediación también puede ser educativa. También tuvimos un caso donde un señor tenía una cantidad de 80 gatitas, tenía como 8, 9, 10 gallinas, y el vecino lógicamente reclamaba por el olor que producía esa cantidad de animales, imagino, que claro. ahí quería que los eliminara. Entonces también y al otro vecino no le gustaban los animales, no entendía por qué este señor tenía tantos animales. Y resulta que este señor es un señor que era adulto mayor, era solito, y para él los animales eran parte de su compañía, parte de su familia. Claro. También, ¿cierto?, se logra a través de la mediación la educación del otro. Es bien bonito el trabajo. Es bonito, Sí, yo realmente creo en que las cosas se pueden resolver en nuestro país a través de estos mecanismos que son autocompositivos. Claro, y son, te insisto, muy amables, ¿no? Que es un poco la idea de la vecindad también, el hecho de que uno teniendo vecinos, más que tener, una visión, ¿verdad? Podemos pensarlo desde el lugar hostil, perseguidor, tiene enemigos o tiene amigos. Como la idea del vecino que te presta algo, necesitas una cosa, no sé, para el terremoto mi vecino se quedó sin luz, yo tenía luz, entonces le pasamos un alargador y él pudo por lo menos tener prendido el refrigerador, suponte, para que no se les compusieran las cosas. Y los vecinos además se van a seguir vinculando en el tiempo. Viven ahí hace mucho y tiempo, uno puede entonces por vivir eso es toda su importante. vida en un vecindario. Toda su vida, entonces imagínate vivir mal durante muchos años, 30, 40 años con un vecino sin hablarse. Entonces a veces logramos que efectivamente ser un puente en definitiva de comunicación. Qué bueno, es una muy linda labor la que ustedes realizan, sinceramente. Sí. Bueno, por eso también nosotros tuvimos la idea de hacer este programa de tal manera de poder difundir lo que ustedes hacen y difundir los principios de lo que hacen, ¿no? Que es un poco lo que hemos querido hacer con esta síntesis y conclusiones, como de ir entregándoles a la gente que vea el programa ciertas herramientas, así como lo que hemos hablado, ¿no? Diálogo, comunicación, Empatía, como dices tú. y el espíritu de amabilidad, ¿no? De amabilidad y voluntariedad. De voluntariedad, así como de
y de hacerse cargo. Otra cosa también que tú has mencionado importante acá es que no es un tercero, sino yo, como adulto, el que me hago cargo de un problema, lo puedo resolver y me va bien. Yo tengo las herramientas para poder resolver mi conflicto, y no que un tercero venga y lo resuelva por mí. Claro. Hacerse cargo, hacerse responsable. Hacernos adultos, podríamos decir también, ¿no? Sí, hacernos adultos. Te damos las gracias, Marcela, por haber participado, por tu testimonio, por lo que nos has podido decir. Y en tu nombre darle las gracias también a la unidad por la labor que están haciendo, y esperamos sinceramente que ¿cómo era? Estudio práctico, que es como un proyecto, ¿verdad?, piloto, deje de ser un estudio y se convierta en algo... Una política pública. Una política pública que llegue a todas las comunas de todo el país. Yo te doy las gracias a ti por habernos invitado, por colaborar en la difusión de nuestro proyecto, darnos este espacio a toda la unidad. Muchísimas gracias por estar acá. Adiós, gracias. Adiós. Nosotros ahora vamos a entrevistar a la otra persona del equipo evaluador, que es Marcela Sandoval, y a la cual también vamos a consultar sobre cuáles son sus cargos, sus funciones y lo que podría ser su testimonio respecto de lo que ha hecho y lo que ha vivido, así como recién veíamos con Marcela Morillo. Está con nosotros Marcela Sandoval. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. De nada, encantado. Así como le preguntábamos a la otra Marcela, ¿verdad? ¿Cuál era su cargo? Me gustaría que tú nos relataras justamente cuál es tu cargo dentro, o tus funciones, las funciones que cumplen dentro de la unidad. Ya. Bueno, mi nombre es Marcela Sandoval, yo soy asistente social de profesión, trabajadora social, y en la unidad de justicia vecinal formo parte del equipo evaluador como evaluadora social y encargada de redes también. ¿Encargada de? Redes sociales. ¿Ah, sí? Cuéntanos, ¿las redes sociales te refieres a Facebook, municipalidad? Twitter, no. Eso, bueno, este es el concepto nuevo de las ciberredes. En trabajo social se llaman las redes sociales, o en sociología, a todos los contactos con las redes comunitarias, llámese organizaciones sociales, municipalidades, organismos del mismo gobierno, hacer vínculos para, derivar casos, trabajar en conjunto, muchas veces se hace muy necesario también en los conflictos vecinales. En fin, hacer todo este tipo de contactos y trabajar en conjunto por las personas. Por ejemplo, ¿tú te relacionas con la Junta de Vecinos? Claro, más que nada para difusión, pero la red, al menos lo que se ha hecho en la unidad de justicia vecinal, el trabajo en red, se ha hecho más que nada por una necesidad también de ciertos usuarios de recibir una intervención conjunta, de recibir quizás una solución a su conflicto vecinal y también recibir una asesoría, por ejemplo, en materia de salud mental, por la situación que está viviendo su familia, por ejemplo, o algún adulto mayor abandonado, en situación de abandono que requiere un servicio, qué sé yo, en el departamento de adulto mayor de la municipalidad, donde se involucran con la familia y se hace un trabajo mucho más acabado de lo que podemos hacer nosotros en relación a nuestros recursos. En general, ¿con qué entidades o en esta red social te toca comúnmente? Municipalidad principalmente. ¿Sí? ¿Con algún departamento en particular de la municipalidad? Adulto mayor, programa Puente, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, Oficina de la Mujer, también con los tres centros de salud familiar, que son los antiguos consultorios de la comuna. Una pregunta entonces, ¿crees tú que la gente con la cual tú te has relacionado durante este tiempo de trabajo conoce acerca de estas redes sociales? ¿Sabe que existe en la municipalidad estos departamentos? La mayoría de la gente sí, pero a veces no saben qué servicio otorga más allá o conoce ciertas cosas. Por ejemplo, típico, el departamento de asistencia social, sobre todo la gente en situación de pobreza, sabe que existe un staff de asistentes sociales que quizá le puede prestar ayuda para una caja de mercadería cuando están en una situación delicada, pero no saben, por ejemplo, que existe el Centro de la Mujer, que es un organismo CERNAM que funciona en la municipalidad, que trabaja con el tema mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. ¿En todas las municipalidades existe ese? No, en algunas municipalidades existe este convenio. Por ejemplo, en Macul existe convenio Macul-San Joaquín, que trabaja con las dos comunas. Y bueno, no saben que existe, el tema de la violencia intrafamiliar está muy en boga hoy día comunicacionalmente, las mujeres están tomando cada vez más conciencia con eso, pero muchas veces no saben dónde acudir. Entonces ahí uno le informa que existe esta instancia, por ejemplo. O sea, además ustedes de lo que hacen como centralmente, le brindan esta oportunidad a la gente, de no solo de conocer, sino de poder usar esta otra instancia. Se le pide una hora y se envía a la gente para allá, para que reciba su atención, su prestación. Qué bueno, ¿eh? Sí. Qué bueno. Sí. Ahora, por el lado del equipo evaluador, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, yo evalúo los casos ingresados junto a Marcela Morillo y le ofrecemos una alternativa a nosotros, nos entrevistamos.
Y veíamos con Marcela, ¿verdad?, que ustedes ven en detalle el caso, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué parte del caso ves tú en particular? Trato de ver la visión social del caso. Por ejemplo, en un tema de ruido molesto muchas veces va más allá de una radio fuerte. Puede que en la familia haya violencia intrafamiliar, puede que en la familia haya un adicto a las drogas. Va más allá de bajar el volumen. El conflicto es mucho más de que en un proceso de mediación, conciliación o arbitraje la otra parte se comprometa a no meter más bulla. El tema de la violencia o el tema de la adicción es mucho más fuerte de comprometerse a algo. Y ahí se requiere un trabajo en red, por ejemplo. Claro. Entonces uno trata de indagar también en esa perspectiva, de indagar en la otra parte. ¿Qué está pasando? ¿Usted ha visto al vecino, por ejemplo, que emite ruidos molestos haciendo, por ejemplo, consumiendo? ¿O usted lo ha visto borracho? Entonces ahí se ve otra perspectiva más global del conflicto, no tan solo lo que le molesta al vecino. Ahora, en general, desde tu experiencia, se cumple eso en la mayoría de los casos, que es que si tú das esa mirada global, efectivamente aparecen muchas más cosas que están detrás del problema este del ruido molesto, por ejemplo. ¿En general ocurre eso? ¿Que hay más? Sí, o sea, a veces la gente no conoce más allá, otras veces sí, y más de lo que uno piensa. Antes yo pensaba que en general las personas, o lo que se ve desde la sociología, desde la participación ciudadana, que las personas ahora, o hace unos años atrás, en este año han habido una proliferación de movimientos sociales, tienden a retraerse al espacio privado y a la desconfianza hacia el otro, a desconfiar del otro y a preocuparme por mí mismo, al individualismo, ya no como en la vida de barrio antes, cuando se pedían prestada cosas, se cuidaban a los hijos y uno conocía al vecino y a su familia. ¿Ya? Ahora, bueno, estaba ocurriendo este otro fenómeno. Pero muchas veces la gente, desde lo que observa por su ventana, sin conocer al otro, sabe un poco la vida del otro, que lo ve llegar borracho, que siente que el matrimonio pelea o que el hijo grita. Entonces va mucho más allá de una radio fuerte. A veces no, me dicen, ¿sabe qué? Yo lo único que siento es una radio fuerte. Y uno al indagar en la otra parte quizás ve, al ir a la facilitadora a la otra parte, quizás ve a este muchacho que está todo el día en la casa, que no trabaja, entonces puede haber una situación mucho más allá de una radio fuerte. Interesante, ¿eh? Sí. Podemos pensar que efectivamente detrás de cada puerta del pasaje, la cuadra, que es el vecindario, hay un mundo. Sí. Que va más allá de lo que nosotros podemos observar. Claro. Ahora, tú has dado en el blanco, antes de continuar con la entrevista, me gustaría hacer tu comentario, a ver qué opinas. Tú has dado en el blanco de algo que ha ocurrido efectivamente a lo largo de los años, el hecho de que la forma de ser vecindad o ser vecino ha cambiado mucho. Claro. Desde la cosa de la comunidad, desde podemos decir las puertas abiertas, donde uno conocía con nombre y apellido quién era su vecino, tenía una relación con él de una manera u otra, de asistencia, a veces de ayuda, de amistad, a esto que dices tú, que se retrae hacia lo privado. Claro. Entonces la gente no se conoce, vive uno al lado del otro y no tiene idea de quién es. Claro. Yo donde más he visto eso con más fuerza ha sido en los edificios. Sí. ¿No? Que la gente tiene un vecino, tú le preguntas, ¿quién es tu vecino? ¿Cómo son tus vecinos? No tengo idea, no los veo, no nos cruzamos. A veces nos tomamos el ascensor, con suerte. Claro. Se da eso, efectivamente se ha dado ese cambio. Me gustaría hacer... Un cambio social que Sí. hemos vivido en las últimas décadas. En un edificio uno está tan cerca, pero tan Sí. lejos a la vez. Puede ser, bueno, muchos sociólogos han escrito sobre esto, pero puede ser por las condiciones de vida que vivimos ahora los chilenos, que trabajamos todo el día, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. En un matrimonio ambos trabajan, los hijos pasan todo el día en jornada completa en el colegio, entonces se hace poca vida en la casa, y si se hace poca vida en la casa, y también hay poca vida para hacer en los vecinos, y cada uno está preocupado por sí mismo, por yo trabajar, yo surgir con mi familia, y no me preocupa del resto, porque ya tengo tan poco tiempo en este vorágine de correr, del taco, de surgir, que no me queda tiempo para nada. Tú has dicho algo a propósito de lo mismo, dices que se ha vuelto individualista. Sí. ¿No? El chileno, el vecino. El vecino. Nosotros nos hemos vuelto individualistas. Sí. Hacia afuera nos hemos vuelto individualistas, pero también hacia adentro. Claro, O sea, puertas afuera somos individualistas, no conocemos a nuestros vecinos y hacemos poca vida en familia también. claro, sí. Entonces podemos pensar que una forma de enfrentar justamente los conflictos, resolverlos bien, es abriéndonos. Claro, Abriéndonos al mundo, abriéndonos dentro de nuestra propia familia, siendo menos individualistas. sí. ¿Sí?
¿Podrá ser así? No sé, como conclusión respecto a lo que acabas de decir. Sí, puede ser. También está la desconfianza hacia el otro. No confío en que el otro puede ser un eventual delincuente, puede ser un eventual desconocido que me pueda hacer daño. Entonces, también el proceso que nosotros propendemos a través de estos mecanismos alternativos es que la gente se conozca y se mire en los ojos y no lo mire como un desconocido, como un extraño que me puede invadir mi espacio y me puede eventualmente producir algún daño. Eso es lo mágico de los procesos de diálogo, de la comunicación. Claro, lo que está detrás del individualismo a propósito, vamos a hacer un poco un paréntesis porque me parece que es súper importante esto que estamos hablando respecto de la vida en comunidad, Claro. de ser buen vecino. La vida, el que es individualista, desconfía, teme, porque esa es su manera de ver el mundo, ¿no? Mío, Claro. amigo, ¿no? Y a los demás no los ve como amigos, los ve como otros individuos separados de él por completo. Claro. Entonces, por lo que tú dices, a través de la comunicación, el diálogo, se puede romper eso, ¿no? Esa Claro. cosa tan dura del individualismo. Claro. Y la realidad, creo yo, tú vas a estar de acuerdo conmigo seguramente, la realidad nuestra como seres humanos es que somos seres gregarios, somos seres en comunidad. Sí, No podemos aislarnos y sobrevivir solos, necesitamos de los demás, claro. como sea, digamos. Sí. Yo cada vez que aprieto el botón de la luz se prende porque hay un montón de gente detrás haciendo que llegue luz a ese interruptor. Claro. No estoy solo, digamos. Claro, sí, por supuesto, o sea, todos necesitamos del resto, necesitamos de un núcleo básico que es nuestra familia, necesitamos también eventualmente de los vecinos. Si yo conozco a mi vecino voy a vivir más seguro, porque eventualmente puede venir a robarme cualquiera en el día, y si el vecino no conoce, puede ¿Quiénes son? imaginarse Claro. cualquier cosa, ¿no? Puede pensar en un familiar, por ejemplo. Claro, y si conoce, sabe que quizás es un desconocido y eventualmente puede llamar a los carabineros. O si uno a veces, que en los sectores que están más carentes de ingresos, si una familia bota comida y no tiene idea que el vecino está cesante, por ejemplo, Claro. cosas así, o bota- que le cuida a los hijos. Muchas veces los niños pasan solo en las casas en las tardes, después de los colegios, y hay otra vecina que se aburre sola todo el día. ¿Y por qué no encontrarse de nuevo? ¿Por qué tan individualista pensar en uno o yo me preocupo por mi familia solamente y de alguna manera también salgo perjudicada, ¿no? Porque no conozco al resto. Sí, me gustaría decirte una cosa antes de que sigamos con la Sí. entrevista para poder revisar Sí, todo lo que tú haces sí. ahí, lo que ha sido tu experiencia. Ok. Decirte algo que tú acabas de decir, ponerlo en una frase. Tú acabas de decir que una forma de estar más seguro Sí. es siendo menos individualista. Sí. Y la tendencia general es todo lo contrario. La Claro. gente cree que se está más seguro cuando más individualista es decir, cuando subo los portones, subo los muros, pongo estas flechitas como dientes de tiburón arriba, pongo alarmas, ahora los cercos eléctricos, qué sé yo, y esa es la forma de estar más seguro. Y tú me estás diciendo, no, la forma de estar más seguro no es metiéndose más dentro de la casa, resguardándose en un fuerte, sino que abriéndose a la comunidad, abriéndose a tu vecino de al lado, al vecino del frente. Es una forma de aumentar tu seguridad. Claro, o sea, es súper válido lo que tú dices en el sentido de que si alguien se siente inseguro frente a, eventualmente, a que invada un delincuente una casa, está súper bien, si tiene los recursos, hacerlo, pero también conocer al vecino que eventualmente también puede observar ciertas situaciones cuando yo no estoy. Claro. Puede cuidar mi casa o ver situaciones que a él le parezcan extrañas. Uno Una podría forma de decir cuidar que- el barrio Claro, también. que mejor que un cerco eléctrico es un vecino, para cuidar Claro, tu casa, por ejemplo. claro, ¿no? sí. Sigamos con la entrevista para que podamos conocerte un poco más. Sí, por supuesto. ¿Qué hacías antes de llegar a la unidad? Bueno, yo llevo 4 años después de que me titulé de la universidad, de titulada, trabajé un tiempo en la Municipalidad de San Joaquín, trabajé en la Dirección de Desarrollo Comunitario, con las organizaciones sociales, también tuve un tiempo trabajando en el programa Quiero mi barrio, que era de la municipalidad, que era del Ministerio de Vivienda, pero ejecutado a través del municipio, donde se mejoraba el barrio a través de, por ejemplo, de implementación de plazas, arreglo de calle y también de la participación ciudadana. Se trataba de que la gente tuviera más identificación con su barrio. Después me fui a trabajar un tiempo en una consultora donde hacíamos estudios de impacto ambiental, pero yo hacía el área de medio humano, cómo impactaba un proyecto, por ejemplo, hidroeléctrico o minero en una comunidad X, una comunidad rural. Muy distinto tu trabajo, según lo que me estás diciendo, Sí. muy distinto a lo que estás haciendo ahora. Sí, lo de la municipalidad es algo me sirve. Y después trabajé en un proyecto Sename de vulneración de derechos de la infancia, en un programa de intervención breve,
que se trabaja con niños y niñas con vulneración de derechos de mediana complejidad, principalmente por negligencia parental. Ahora, a mí me encanta el trabajo comunitario, es lo que más me llena. El trabajo social generalmente trabaja con casos, o individuales, con familias o con comunidades. A mí me encanta el tema de la participación ciudadana y en ese sentido este trabajo, así como el del municipio, me ha llenado mucho el sentido de quizás contribuir a la participación social, a que la gente no se retraiga hacia el espacio privado y sienta un sentido más de comunidad. Eso es como lo que a mí me gusta más, lo que a mí me gusta más de mi trabajo. Si bien yo en la municipalidad, por ejemplo, me di cuenta que los conflictos, muchas veces la gente no participaba, no iba a las reuniones, por ejemplo, de la junta de vecinos, o no le interesaba hacer algo por su barrio porque tenía conflictos con el vecino, claro, porque tenía conflictos por los dirigentes, porque le caía mal y qué sé yo, y esos conflictos estaban en tierra de nadie. Uno trataba de hacerlo en la medida de lo posible, de tratar de resolverlos, pero no tenía las herramientas ni los recursos para hacerlo. Entonces esta es una instancia súper válida, quizás para empezar por la raíz de lo que mucha gente no sale para afuera, no hace vida de barrio como lo había en el Chile del 70, o del principio de los 70, o los 60 o los 50, desde el principio del siglo, desde claro, de la historia social se ve mucha, yo lo noto en algo, a mí me llama mucho la atención algo que yo creo que encuentra explicación en lo que tú me estás diciendo, el hecho de que hay parques y hay plazas que podrían estar rebosantes de gente, llenos, y no va la claro, gente. No, el mall está lleno. El mall está lleno, pero la plaza está vacía. Habiendo juegos, hay plazas que tienen juegos muy lindos, están estas cosas como tela de araña ahora que los niños pueden trepar, qué sé yo, y en un lugar donde hay una densidad importante de gente y está vacío. Claro. Entonces uno podría decir aquí deberían haber 3.000 personas y hay 100, por ejemplo. Y yo creo que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, este cambio cultural que hemos vivido, en que nos hemos hecho más individualistas, más materialistas también, más preocupados de las cosas que las personas, por eso lo digo, claro, y nos hemos ido cerrando, ¿no? Y desconfiando y temiendo, cuando pareciera que el camino que hay que hacer para estar contento uno como comunidad es todo lo contrario, es abrirse a la comunidad, claro, abrirse a los vecinos, abrirse a las instancias comunitarias como las que tú mencionabas recién. Claro. Ahora, me gustaría que siguiéramos con la entrevista, en lo que ha sido tu experiencia hasta ahora en estos 7 meses. ¿Cómo la evalúas? ¿Es lo que tú esperabas? Sí, o sea, yo estoy bastante contenta, cumplió mis expectativas, ¿sí?, totalmente al postular a este trabajo. Aparte me encontré con un equipo de trabajo como muy, a pesar de que nadie se conocía, nos hemos cohesionado muy bien, muy cariñoso con las personas, y también entre el equipo, muy acogedor con la gente. La mayoría, o sea, todas las personas que trabajamos ahí, en este caso del equipo de Macul, pero no incluyendo a otras comunas, sí, somos puras mujeres, pero tratamos de ser bien acogedores con las personas, de que las personas se sientan acogidas, y todos tenemos ese prototipo de personalidad, y eso nos ha hecho llevarnos muy bien entre nosotros también. Entonces un espacio de que quizás la gente va con una energía de denunciar, de acusar, para castigar al vecino, y se encuentra un espacio todo lo contrario, de acogida, de mucho, de que se hace el trabajo con mucho cariño, y de que al final la gente se da cuenta que no saca nada con denunciar o acusar, sino que el camino está en componer. Fíjate que yo creo que esa es una de las principales conclusiones que uno puede sacar del trabajo que han hecho ustedes, que a mi juicio es un trabajo muy exitoso, y lo veíamos recién con tu compañero de trabajo, Marcela, el hecho de que el ánimo, el espíritu que ustedes tienen, como dices tú, de componer, hace que todo esto sea posible, que efectivamente la gente encuentre una solución a esos problemas, y creo yo se lleve una herramienta valiosa para su casa, versus esta cosa más, como decías tú, denunciante o percibidor, como veíamos recién también, en que es más bien hostil, ¿no? Es como ir a la pelea, claro, este gallo le va a hacer lo mismo que está haciendo a mí, o lo va a mandar preso, claro, versus algo que es amistoso, ¿verdad? Que quiere resolver las cosas de manera amistosa. Claro. Nuestro programa se llama Mejor darse la mano que darse la espalda, por lo mismo, claro, ¿no? En sintonía con lo que ustedes dicen en la unidad, porque creemos que justamente una de las herramientas fundamentales para resolver un conflicto es tener el ánimo de resolverlo, ¿no? Tener el ánimo de llegar a un buen acuerdo con el otro. Claro. Nosotros decimos que una solución efectiva es una solución de beneficio mutuo, no una solución que beneficie a uno y al otro no, sino que estén todos contentos.
Y buscando eso, que yo creo que el espíritu, insisto, el ánimo que ustedes tienen en la unidad, se resuelven mucho mejor los conflictos y la gente aprende a vivir en paz también. Claro, claro. Por último, uno no busca que sea amigo del vecino, pero sí que logre mirarlo a los ojos y escucharlo y ponerse en los zapatos del otro. De las dos partes, estamos hablando, no tan solo del vecino malo que claro. coloca la radio fuerte, sino también yo conocer la realidad del otro y conocer el sentido de por qué, por una cosa cultural, por un problema familiar. Y yo también puedo empatizar con el otro y también puedo aportar algo a su vida a través de un consejo, o un acompañamiento, o quizás de un buenas tardes, ¿cómo le va? Y cambia un poco las cosas. Fíjate, una vez me pasó a mí, a propósito, con una vecina que dejaba la tele prendida toda la noche, con las rayitas, así con el canal sin transmisiones. Claro. Y me llama mucho la atención eso porque estaba toda la noche la tele prendida y yo pensé que se le quedaba prendida. Entonces un día le pregunté por qué pasaba eso en una conversación de pasillo. Y me dijo que era porque ella le daba mucho susto a la noche, como el marido trabajaba de noche por turno, cuando le tocaba de turno, ella dejaba prendida la tele porque así se sentía más segura. Entonces lo que parecía de afuera un despropósito, para mí, ¿para qué deja la luz, la tele prendida? Claro. En realidad tenía un sentido mucho mayor, que es lo que tú me estás diciendo. Es decir, cuando uno presta un poco más de atención, dialoga, pregunta, se encuentra con una realidad que puede explicar por completo lo que uno está viendo. Claro, claro. Claro, y ahí quizás uno puede aconsejar al vecino, puede aconsejar al otro, ¿y por qué no se compra un espantacuco en vez de, por ejemplo, de quizás gastar tanta luz en la tele? Y de que el otro dice, usted se dio cuenta que tenía la tele prendida, perdón, pensé que no molestaba a nadie. Por ejemplo, claro. Claro. Entonces uno toma conciencia de comunidad. No, yo me cierro en mi casa y no, en el fondo no molesto a nadie, entonces claro. No quiero que nadie me moleste a mí. Tú le puedes decir, a propósito de lo que hablamos del individualismo, tú le puedes decir también a esa vecina, yo le podría haber dicho, cualquier cosa me llama. Sí. Me toca la puerta o si le pasa algo, qué sé yo. Por ejemplo. ¿no? Que se crea en vez de un tener la tele, tiene alguien que pueda ayudarla. Claro. O asistirla en algo que le pueda estar ocurriendo. Claro. Porque lo de ella es básicamente la inseguridad, susto, yo creo fundamentalmente a los ladrones o algo así, porque se queda sola. Claro. Si hubiese sentido que tenía un vecino que podría haberle ayudado, se habría sentido más tranquila. Claro, porque quizás esta persona no dormía bien con ese ruido y porque claro. tampoco conocía al vecino. Exactamente. Entonces, haciendo un poco el resumen de lo que hemos hablado, hay que, si uno quiere enfrentar un conflicto, resolverlo bien, primero tiene que tener un ánimo, ¿no? El ánimo de querer resolverlo y de llegar a un buen acuerdo con la otra persona. Tú dices, componer, ¿no? Claro. En vez de perseguir o denunciar, el verbo acá es componer. Segundo, herramienta fundamental es la comunicación, el diálogo, cosa que nos permite ponernos en el lugar del otro, ser empáticos con el otro. Y algo que tú has dicho ahora que me parece súper importante es el hecho de que uno tiene que abandonar la posición individualista en la que por lo general nos encontramos a propósito de los cambios culturales. Ser menos individualista, ser menos materialista nos permite abrirnos, conocer más a la gente y hacer redes. A propósito de las redes sociales, la primera red social que uno puede tener pudiera ser el vecino. Claro. Antes que la municipalidad, antes que la junta de vecinos, lo que fuera, o Facebook, o Twitter. Claro, la red básica es la familia, pero mucha gente ahora vive sola, por distintos motivos, porque se separó, por opción, por lo que sea, o porque es muy adulta mayor y quedó viuda. Y los hijos no la van a ver. Acá eso se ve mucho más cool, de una comuna con muchos adultos mayores. Y si no tiene la red familiar, tiene la red de vecindad, la red comunitaria, que es como la red que viene, digamos. Y están las redes terciarias como son el municipio y qué sé yo. Pero esta red un poco ha estado dormida, se perdió en algún momento. No es la vida que tenían mis abuelos, por ejemplo, en el barrio, de que conocían al vecino, conocían toda su vida y, no sé, me acuerdo de mi abuela, por ejemplo, se iba a dormir ciertos días, ella vivía con su marido, a la casa de su vecina porque su vecino recién había enviudado y no podía dormir. Y eso ya no se ve en la vida de los barrios. No, pero nada, todo lo contrario. Lo que tú dices es que la gente se ha cerrado. Y yo creo que es una suerte como de movimiento, un círculo vicioso, el hecho que se cierre, desconfía, se cierra más, desconfía más. El ejemplo que te ponía yo, donde yo vivo, hay un solo vecino que no lo conocemos, que tiene cerco eléctrico. Y uno pasa por ahí, está con las rejas muy altas, no sé nada para adentro, y salen de la casa con mucho cuidado. Y uno llega a pensar que incluso algo raro ahí, porque tanto cuidado, tendrán una fortuna en no sé, unos lingotes de oro reguardados.
El resto de las casas son bastante normales, no tienen cerco de hecho, la mayoría no tienen alarma. Pero esta persona está como encerrado, no saluda a nadie, no mira a nadie, ¿verdad? Y sacando conclusiones de lo que tú decías, quizás la mayor fuente de seguridad que podría tener esta persona no es su cerco eléctrico, sino el hecho de estar abierto a la comunidad, a que nos conociera a nosotros, al resto, porque somos buenas personas. Claro. Y podríamos asistirlo, ayudarlo, darle una sensación de seguridad que en este momento se lo da el cerco eléctrico y la alarma. Claro, claro que sí. Entonces, creo que también una cosa que se desprende de lo que hemos hablado, que es una forma de enfrentar los conflictos para que resulten bien, dejando de ser individualistas y perdiendo un poco la desconfianza. Y perdiendo el miedo a enfrentarse al otro. Hay un miedo de hablar con el vecino. Van a la unidad, presentan un conflicto y uno le pregunta, ¿y usted ha hablado con su vecino de esto? No. ¿Y usted sabe cómo se llama? Tampoco. ¿Por qué ese miedo al otro? ¿A que me pueda hacer daño? ¿A que me trate mal quizá? Hay un miedo al otro, una desconfianza un poco de, no sé si irracional o no, pero existe esta desconfianza. Entonces perderle miedo al otro y enfrentarse al otro y darse cuenta que es tan ser humano como yo. Claro. Que tiene quizás sus problemas, su vida, y lo estoy conociendo ahora. Y es tan legítimo como yo lo que él hace. Claro, y yo insisto con eso, se hace mucho más amable la convivencia, porque tú llegas a un lugar donde conoces a la gente, la saludas y sabes que eventualmente te pueden pedir ayuda, te lo puedes pedir ayuda. Se hace mucho más agradable llegar a donde tú vives. Claro. Que llegar como un NN para los demás y un NN los demás, no sabes quién es, si te saluda, no sabes si es vecino o no, lo que fuera, te van a asaltar. Se hace mucho más hospitalario un lugar donde uno puede vivir hasta toda su vida. Claro, o si uno tiene un conflicto vecinal y no lo soluciona, ya es desagradable siquiera salir a la calle y verle la cara. Claro. Hasta ese punto no se llega. En cambio acá no, un espacio amable. ¿Por qué no saludar al otro? Puedo contar con el otro para lo que en algún momento de la vida da demasiadas vueltas. Si uno se compra una casa, no se la compra para vivir un año, no, se la compra para vivir toda la vida. La mayoría de los vecinos también. De hecho, uno se compra la casa generalmente con un crédito hipotecario que son de 20, 25, 30 años. Entonces, claro, entonces... Esa es como la apuesta que uno tiene. Claro, entonces tener una mala convivencia empeora también mi inversión y mi calidad de vida. Y empeora también la plusvalía. Si yo tengo unos vecinos que se pelean todo el día, también eventualmente baja la plusvalía de mi casa, porque no la puedo vender a un buen precio porque un eventual comprador... Un vecino tiene perros que meten bulla toda la noche, alguien llega, no, que está lleno de perros, no voy a poder dormir, o alguien que bota basura en la calle, sino que el lugar es más sucio. Claro. Entonces, para decirle a la gente que nos va a ver, que nos está viendo, algo que tú has dicho que no se ha repetido, digamos, que podemos decir que es como algo nuevo de lo que hemos conversado en este rato en relación a los otros programas, el hecho que no solo la comunicación, el diálogo, sino ser menos individualista, ser más abierto, ¿verdad? Claro. Y perder la desconfianza, atrevernos a hablar, a dialogar y ver y decir, a lo mejor en vez de encontrarme con alguien que me va a hacer algo malo, voy a encontrar con alguien que me puede ayudar o me puede hacer un favor o me puede hacer algo bueno. Claro. ¿Cierto? Eso es como importante, yo creo, destacar de lo que hemos hablado en este rato. Claro, perder el miedo. Perder el miedo, ¿verdad? Sí. Yo me puedo encontrar con alguien que desconfía, pero al menos ya me atreví a hablarle. Más allá no me va a hacer. Sí. Y bueno, es perder la desconfianza. Antes la gente en los barrios, un poco la vida de pueblo, ¿no? Claro, ciertamente. Yo quisiera decir algo en relación a lo mismo, a la gente que nos está viendo, el hecho de que ser individualista y materialista encierra a las personas, que es lo que hemos estado conversando, las encierra, las vuelve temerosas, desconfiadas y obviamente eso va en perjuicio directo de su calidad de vida. Claro. Las personas empiezan a relacionarse con los objetos, no con las personas, y eso es antinatural. Claro. Quiero darte las gracias por haber participado. Muchas gracias a ustedes. Por tu testimonio, por tus palabras, nos has dicho cosas, yo creo que son súper importantes y que son herramientas que las personas en su casa pueden usar. Y esperamos que así sea, y esperamos que su proyecto siga y tenga larga vida y se haga nacional. ¿Verdad? Sí, eso es lo que esperamos todos, es una linda instancia también de reencuentro, de acceso también a la justicia de las personas. Hay conflictos que están en tierra de nadie, la gente tampoco tiene los recursos para contratar a un abogado para reconstruir un muro, no tiene mucho sentido eso. Claro.
Entonces, ojalá esto siga y también depende de las personas que también ocupen los servicios. Los servicios muchas veces están y la gente no los utiliza. Bueno, eso es nuestro objetivo del programa, justamente difundir esta clase de servicios, Sí. además de entregar las herramientas que creemos estamos entregando. Así que yo también le agradezco mucho a ustedes, esta es una instancia muy importante para invitar a la gente a que venga a nosotros, se sienta acogida en este espacio y lo utilice los recursos que son de todos. Estas unidades están en Macul, Renca, Cerrillos y Paine. Cerrillos y Paine, para que la gente sepa y acuda a esta unidad. Muchas Claro. gracias de nuevo, Marcela. Muchas gracias a ustedes. Te pedimos que te quedes ahí, que nos esperes, vamos a cerrar el programa. Queremos darle las gracias a la gente que nos está viendo y particularmente a quienes han hecho posible la realización de este programa. Queremos agradecer al Ministerio Secretaría General de Gobierno y a su Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Social 2011. También queremos agradecer especialmente a la Corporación Lumen, que nos recibe día a día acá, y también a nuestros técnicos, Cristian Periale y Cristian Salinas. Nos vemos en un próximo programa. Gracias. Muy bien, Bien. súper bonito. ¿Cierto? Sí. Mira, esto, como esto es televisión, esto no se ve. Es lo mismo que la escenografía. Tú no ves nada. Claro. Estás encuadrado, Ah, súper encuadrado y van súper encuadrado y van súper encuadrado y van súper encuadrado y van súper encuadrado y